seguimos. A ver, ahora nos está hablando de los cloroplastos, no, de las mitocondrias, bueno, de los dos. Dice, busca, estos son los del jueves ya, busca la estructura y los diferentes componentes que se localizan en mitocondrias y cloroplastos. ¿Y cuál de las dos aparece antes a nivel evolutivo? Bueno, a ver, esto ya lo contamos el otro día, ¿de acuerdo? Ya lo contamos el otro día, con lo cual es añadirle un par de cosillas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nos habla o nos pregunta cuáles son los diferentes componentes. Hay cosas en común y hay cosas pues, que son nuevas, que son distintas, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen en común? Pues en común tienen la bicapa lipídica. Lo voy a ir poniendo los nombres, ahora voy a mover esto. Vamos a ver. Y lo que vamos a hacer es eso, es ponerle los nombres a las distintas partes que me voy a encontrar. Ambas tienen en común la bicapa lipídica, que son dos bicapas lipídicas. Es una bicapa lipídica doble. ¿Por qué? Porque tiene la membrana de la bacteria inicial, que era una bicapa lipídica, más la membrana del proceso de endocitosis. Pero voy a tener varias cosas. Vale, vamos a ver, ¿qué cosas voy a tener? Pues, para empezar, que esa membrana, al ser doble, me va a dar lugar a que voy a localizar la membrana externa. La membrana externa que era del proceso de endocitosis, que es una bicapa lipídica. Y luego la membrana interna, ¿de acuerdo? La membrana interna. Ambas, al ser membranas, son siempre bicapas lipídicas. Aunque yo en el dibujo haya hecho solo una línea, porque claro, hacer dos es un poco lioso. Si hago dos no se va a ver nada claro. Entonces hago solo una, pero que sepáis que siempre son bicapas lipídicas. ¿Qué me va a pasar? Si nos damos cuenta, entre ambas membranas hay un hueco, hay un espacio. Ese es el espacio intermembrana. Evidentemente en la mitocondria es mayor, ahora vamos a ver que eso es importante, y en el cloroplasto es un poquito menor, pero lo tienen. Y va a ser clave en especial en el caso de la mitocondria. Intermembrana. Así que estas cosas siguen siendo comunes en ambos, en cloroplasto y en mitocondrias. El espacio intermembrana. ¿Qué más cosas tienen en común? Pues tienen el material genético, es común, el ADN circular, ¿de acuerdo? También es común en ambos casos. Y también tienen en común los ribosomas. Bien, los ribosomas también, he puesto el ADN circular, y los ribosomas también los van a tener en común. A ver dónde los ponemos, que ya no me cabe bien. Vamos a poner... A ver. Aquí. Vamos a marcarlos más gorditos para que se vean un poquito mejor. Bien. Ribosomas. Los ribosomas también son comunes en ambos casos, tanto en cloroplasto como en mitocondria. Los he puesto aquí, ¿de acuerdo? También son comunes. Bien, y ahora, ¿qué tienen de diferente? ¿Qué es exclusivo de la mitocondria o qué es exclusivo del cloroplasto? Pues vamos a las exclusividades. Ahí no te hueles.
Vamos a las exclusividades. Bueno, para empezar, es cierto que ambas tienen membrana interna, pero ya vimos que en el caso del cloroplasto es lisa, mientras que en el caso de la mitocondria está replegada. Con lo cual, esta membrana interna, en el caso de las mitocondrias, el pliegue que realiza va a denominarse cresta mitocondrial. Cresta mitocondrial. Y va a llevar a cabo algunas de las funciones de las reacciones que va a requerir la mitocondria para poder llevar a cabo sus funciones. En este caso, realmente lo que me va a ocurrir es que en esa cresta mitocondrial se va a producir la cadena de transporte electrónico y la síntesis de ATP, la fosforilación del ATP. Si recordáis, los NADH, los FADH, bien, pues van a ir ahí, van a ir a esa cresta mitocondrial y van a ceder electrones y protones. Luego ya veremos cómo y qué hace cada cosa. Cresta mitocondrial, exclusivo de mitocondria. No tengo aquí. Aquí, ¿qué me ha ocurrido? Que también lo contamos el otro día, que era como si se hubieran estrangulado e independizado esas crestas, esas vesículas, dando lugar a lo mismo o muy parecido, pero individualizado, independizado en el interior del espacio. Pues cada uno de esos sacos, en este caso, se va a llamar tilacoide. Cada una de esa especie de crestas que se ha quedado desgajada, independizada, se va a llamar tilacoide. Y al conjunto lo vamos a llamar grana. Al conjunto de tilacoides lo llamo grana. ¿Bien? Que sería esa especie de crestas que han quedado separadas e individualizadas. Lo llamo grana. Otra cosa que en realidad se llama distinto, pero que tampoco es tan diferente, es el espacio interno. El espacio interno, que sería, igual que acabamos de corregir en el otro ejercicio, que el espacio interno del núcleo lo llamo nucleoplasma, pues aquí el espacio interno lo podría llamar citoplasma, porque a fin de cuentas venía de una célula, pero no lo voy a llamar citoplasma para no confundirme con una célula, lo voy a llamar de otra manera. En el caso de la mitocondria, se va a llamar a ese espacio interno matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Y en el caso de los cloroplastos, el espacio es equivalente, es decir, también lo podría llamar matriz y llamarlo matriz de cloroplasto, pero no se va a llamar así, se va a llamar estroma. No, pues bueno, me pusieron ese otro nombre, pues ¿qué lo vamos a hacer? Bien. Se va a llamar estroma, con lo cual tengo que, en el caso de las mitocondrias, el espacio interno se va a llamar matriz mitocondrial y en el caso de cloroplastos se va a llamar estroma. De modo que en rojo tenéis las cosas que son comunes en ambos tipos de estructuras, de mitocondrias y de cloroplastos, y las cosas que son diferentes están en azul, las cosas que son específicas de cada uno de ellos. ¿Vale? Yo creo que lo podréis ver y que se ve. Ahora, nos seguía preguntando que, si no recuerdo mal, que cuáles eran que quién había aparecido antes, ¿de acuerdo? Si la mitocondria o el cloroplasto. Lo tenemos en el propio dibujo, lo tenemos en este dibujo que explicamos el otro día. Bien, en este dibujo del otro día, precisamente lo que estuvimos comentando era que primera fase de endosimbiosis, una bacteria de tipo quimiorganotrofa que me dará lugar a la mitocondria. Posterior fase de endosimbiosis, segunda fase de endosimbiosis, una bacteria de tipo fotolitotrofa que me dará lugar a los cloroplastos. Con lo cual, ¿cuál de las dos aparece antes a nivel evolutivo? La mitocondria. Lo primero que me aparecen son células eucariotas con mitocondrias sin cloroplastos, es decir, lo que serían células tipo animal o tipo hongo, heterótrofas, lo que vendríamos a llamar heterótrofas. Y secundariamente me aparece la fotosíntesis, con lo cual las células fotosintéticas, algas, plantas o semejantes,
son evolutivamente posteriores, aparecen después. Siempre da la impresión de que tienen que ser prototipo planta, el prototipo célula de planta, la que aparece antes, y el prototipo célula animal, la que aparece después, por aquello de los animales se comen las plantas. Bueno, pues es al revés, aparecen al revés, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien, aparecen al revés. Vale, eso por una parte, porque luego por otra parte nos da un dibujito, creo, que es una mitocondria y nos pide que, digamos, pues bueno, primero que identifiquemos el orgánulo y que pongamos las partes. El orgánulo es una mitocondria. ¿Por qué lo sé? Pues porque tiene esos pliegues hacia el interior, esas crestas mitocondriales. Vamos a ver que el 1, ¿qué es? Pues el 1 es el espacio interno. Ya hemos dicho que al ser una mitocondria se va a llamar matriz mitocondrial. El 2 son los pliegues hacia el interior, o sea, las crestas mitocondriales. El 4 es la membrana externa y el 3 es precisamente el espacio que me queda entre la membrana interna y la membrana externa. O sea, el 3 es el espacio intermembrana. ¿De acuerdo? Me dice, indique las funciones que se desarrollan en los compartimentos 1 y 3. Ahí van a ocurrir las reacciones metabólicas, las reacciones propias de la mitocondria. En el 3 ya hemos dicho que ocurre la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, la producción del ATP. La cadena de transporte electrónico era cuando nosotros, en aquello que estuvimos comentando de los NADH y los FADH2, decíamos que el NADH y el FADH2 iban a llegar hasta la membrana, iban a liberar los protones y los electrones. Los protones se quedaban acumulados en ese espacio intermembrana, de ahí que os he dicho la importancia que tiene este espacio, porque voy aquí acumulándolos. Y os acordáis que decíamos, se acumula, se llena, y luego sale en toda esa presión, como cuando se abren las puertas del metro y salimos todos ahí en masa, para volver de nuevo a la matriz mitocondrial. Y en esa salida a presión, es la presión, es la energía, la fuerza con la que salen, la que me libera la energía suficiente como para al ADP unirle otro fosfato y generar el ATP, generar la energía metabólica en forma de ATP. Bien, entonces eso ocurriría, esa cadena de transporte electrónico y esa fosforilación oxidativa ocurre en esa membrana interna o cresta mitocondrial. Mientras que en el otro compartimento que nos decía, en el compartimento 1, que es la matriz mitocondrial, ocurren otro tipo de reacciones que van a ser el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, que era precisamente el que me está liberando, me está generando, me está produciendo los NADH y los FADH2 que necesito, esos taxistas de hidrógenos, esos taxistas de los protones y los electrones para precisamente poder generar ese ATP. Bien, y luego nos dice también, nos preguntan, a ver, las funciones y qué otros componentes me hacen falta para que funcione, para el correcto funcionamiento de esta mitocondria. Si os fijáis en el dibujo que viene en el ejercicio y en el dibujo que que acabamos de hacer, en el del libro, perdón, en el de la foto, en el del ejercicio, faltan los ribosomas y falta el material genético. Sin material genético y sin ribosomas, las mitocondrias no funcionan. No funcionan porque son autónomas, son independientes. Por eso dijimos el otro día la peculiaridad de estos dos tipos de orgánulos y que precisamente esa característica es la que me está avalando el que tienen un origen independiente, que eran en su momento inicial células con autonomía propia, células de tipo procariota. Siguen siendo autónomas porque se dividen a su rollo, se dividen por su cuenta con independencia de la división celular. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que, bueno, pues siguen cooperando con el entorno en el que están. Vale, a ver, creo que esa ya está, que estos serán los ejercicios del jueves. Vamos a ver, sí. Ya hemos contestado, indique las funciones. A ver, ¿qué otros componentes? Las funciones. Bueno, las funciones ya lo hemos dicho. Los ribosomas sería la síntesis de proteínas propias para la mitocondria, para ella sola. No sintetiza proteínas para el exterior, para la célula.
sintetiza sus propias proteínas y el ADN es las instrucciones para el correcto funcionamiento de la mitocondria. De hecho, hay enfermedades que se llaman enfermedades mitocondriales. No son enfermedades que ocurran en el resto de las células, sino que afectan en exclusiva a la mitocondria y al funcionamiento de la mitocondria. ¿Por qué? Porque tienen una mutación, tienen un fallo en ese ADN mitocondrial. ¿De acuerdo? Vale, pues en principio esta parte, esta tanda, también la tenemos ya. ¿De acuerdo? Pues lo mismo, lo dicho, cortamos y seguimos.